Y Holanda, mis queridísimos seres de luz y oscuridad, espero que se encuentren de maravilla en este hermoso y bello miércoles de terror, en el que nos dejaremos inquietar a través de las páginas de Dagon de H.P. Lovecraft, uno de los clásicos del padre del horror cósmico, que nos narra la historia de un hombre perdido en la inmensidad del océano, que se encuentra con horrores que lo traumatizan de por vida. Así que, sin más dilación, ¡comenzamos! Dagon, H.P. Lovecraft. Escribo esto bajo una tensión mental excesiva, pues esta misma noche habré dejado de existir. Sin un solo céntimo, y cuando se acaba mi provisión de droga, es lo único que me hace tolerable la vida. No puedo soportar más esta tortura y me precipitaré por la ventana de la buhardilla a la sórdida calle de abajo. No crean que, por mi esclavitud a la morfina, soy un degenerado. Cuando hayan leído estas páginas garabateadas apresuradamente, quizá puedan imaginar, aunque nunca por completo, ¿por qué debo encontrar el olvido o la muerte? Fue en uno de los lugares más abiertos y menos frecuentados del ancho Pacífico, donde el carguero del que yo era contramaestre cayó víctima de un corsario alemán. La Gran Guerra estaba recién iniciada y las fuerzas oceánicas de los hunos no habían caído aún en su posterior degradación. Así que nuestro navío fue apresado de forma legal, mientras que los miembros de aquella tripulación éramos tratados con toda la consideración y buenas maneras que se nos debían como prisioneros navales. Hasta tal punto llegó esa liberalidad en la disciplina de nuestros captores, que 5 días después de que fuéramos apresados, logré escapar, en solitario, en un pequeño bote lleno de agua y provisiones para un largo periodo. Cuando me encontré libre finalmente y a la deriva, apenas tenía idea de dónde me encontraba. Nunca había sido un buen navegante y solo podía suponer remotamente por el sol y las estrellas que me hallaba en algún lugar al sur del Ecuador. Nada sabía de mi longitud y no podía ver la isla o costa alguna. El buen tiempo seguía y durante incontables días navegué sin rumbo bajo un ardiente sol, esperando a que pasase por allí algún barco o llegara a las costas de alguna tierra adecuada. Pero no aparecieron ni el barco ni la costa, y comencé a desesperar en mi soledad bajo la inmensidad de aquel azul sin límites. El cambio ocurrió mientras estaba durmiendo. Nunca sabré los detalles, ya que mi sueño, aunque inquieto y repleto de pesadillas, era continuo. Cuando me desperté al fin fue para hallarme medio tragado por una viscosa extensión de infernal cieno negro que me estaba rodeando. Llegaba en sus monótonas ondulaciones hasta tan lejos como era capaz de divisar, y allí se encontraba encallado mi bote, a una cierta distancia. Aunque debería imaginarse que mi primera sensación debería haber sido de asombro ante una transformación del paisaje tan prodigiosa e inesperada, en realidad me sentí mucho más horrorizado que anonadado. Pues en aquel aire y en aquella corrompida ciénega se percibía una atmósfera siniestra que me heló la sangre de las venas. La región era fétida debido a que los restos en descomposición de peces y de otras cosas menos descriptibles que vi surgiendo del sucio cieno de aquella llanura sin límites. Quizá no debería esperar poder expresar con simples palabras la innombrable repugnancia
puede sentirse en ese absoluto silencio. Y esa yerma inmensidad imperaba el silencio más absoluto. Y tan solo se divisaba una enorme extensión de lodo negro. No obstante, el mismo hecho de que aquel silencio fuese absoluto y la homogeneidad del paisaje me oprimían con nauseabundo terror. El sol deslumbraba en todo lo alto de un cielo que casi me parecía negro por su crueldad, sin nubes, como si reflejase un éstigo barrizal bajo mis pies. Mientras me arrastraba hacia el bote encallado, me percaté de que únicamente una teoría podía explicar aquella situación. A través de algún inusitado cataclismo volcánico, una porción del fondo oceánico debía haber sido lanzada hasta la superficie, exponiendo regiones que durante innumerables millones de años habían permanecido ocultas bajo las insondables profundidades del océano. Tan ciclopea era la extensión de la nueva tierra que se había alzado bajo mis pies que, por mucho que aguzara mis oídos, no era capaz de detectar el más mínimo murmullo del oleaje del océano. No había pájaro marino alguno que descendiese a devorar las cosas muertas. Permanecí sentado durante varias horas, pensando en el bote, que yacía de costado y me daba un poco de sombra, mientras el sol se movía por los cielos. A medida que el día progresaba, el suelo perdió algo de viscosidad y posiblemente pareció que se secaría lo suficiente como para permitir caminar sobre él en un breve tiempo. Aquella misma noche dormí un poco y me preparé un paquete al día siguiente que contenía agua y alimentos, preparándome a un viaje en busca del desaparecido mar y de un posible rescate. A la tercera mañana me encontré que el terreno estaba lo bastante seco como para poder caminar por él fácilmente. El hedor a pescado era bastante insoportable, pero yo estaba muy preocupado con cosas más importantes como para molestarme por un mal de segundo orden, y partí con audacia hacia una desconocida meta. Durante todo el día caminé sin pausa hacia el oeste, guiado por un montículo lejano que se alzaba más alto que cualquier otra elevación de aquel ondulado desierto. Aquella noche acampé y al día siguiente proseguí mi viaje hacia el montículo, aunque este parecía un poco más cercano que cuanto lo había divisado la primera vez. En la cuarta mañana había alcanzado la base del montículo, que resultó ser bastante más alto de lo que parecía en la distancia, y un valle intermedio lo hacía destacar con mayor relieve aún sobre la superficie general. Estaba ya demasiado cansado para ascender y me dormí a la sombra de la colina. No sé por qué tuve sueños tan locos aquella noche, pero en cuanto la pálida, fantasmagórica y deformada luna se alzó sobre la llanura del este, me desperté bañado en un sudor frío, determinado a no continuar durmiendo. Las visiones que acababa de experimentar eran demasiado fuertes para soportarlas otra vez, y bajo el brillo de la luna me percaté de lo poco sensato que había sido el viajar de día. Sin el ardor de aquel omnipresente sol, mi jornada me hubiese costado algunas energías menos. De hecho, me sentía ahora con las fuerzas suficientes como para realizar la ascensión que me había parecido imposible la noche anterior. Recogiendo mi paquete, empecé a subir hacia la cima de aquel promontorio. Ya he comentado que aquella monotonía ilimitada de la llanura ondulada era una vaga fuente de horror para mí. Pero creo que mi terror fue aún mayor cuando alcancé la cúspide del montículo y pude mirar al otro lado, hacia un abismo o un cañón inconmensurable que la luna, aún no demasiado alta, no llegaba a iluminar en toda su profundidad.
Me creí en el límite del mundo, atisbando su margen hacia un caos sin fondo de noche eterna. Mi terror estaba bañado de reminiscencias muy curiosas del paraíso perdido y de la terrible ascensión de Satanás desde los deformes reinos de la noche. Cuando la luna se levantó en el cielo, empecé a observar que las laderas de aquel abismo no eran tan perpendiculares como yo me había imaginado. Los salientes y pitones de la roca proporcionaban asideros bastante cómodos para un descenso, y tras unas decenas de metros, su declive se suavizaba. Urgido por cierto impulso que no podía analizar con claridad, descendí con cierta facilidad por la pared rocosa, hasta llegar a la pendiente más suave de debajo. Mirando hacia esas estigias profundidades en las que ninguna luz había penetrado aún. De inmediato mi atención se posó en un enorme y bastante curioso objeto situado en la ladera de enfrente, que se alzaba verticalmente a un centenar de metros. Era un objeto que brillaba blanquecinamente ante los rayos de la luna que allí se alzaba. Pronto me convencí de que era solo una gigantesca masa de piedra, pero tuve la impresión también de que su contorno y su disposición no eran solo obra de la naturaleza. Un escrutinio algo más concienzudo me produjo unas sensaciones que no puedo expresar, pues a pesar de su enorme magnitud y su curiosa posición sobre un abismo que ya se abría desde el fondo del mar cuando el mundo era joven, me di cuenta, sin lugar a duda, de que aquel extraño objeto era un monolito, cuya tremenda masa había sido la obra y quizá el objeto de culto de seres vivos y pensantes. Asombrado y con bastante miedo, aunque sin embargo con la emoción de algún arqueólogo u otro científico parecido, examiné los alrededores con mayor cuidado. La luna, cercana a su cenit en ese momento, brillaba extraña y luminosa sobre los despeñaderos vertiginosos que bordeaban el abismo, revelando así una especie de corriente de agua que fluía por el fondo, perdiéndose entre meandros en ambas direcciones y que casi llegaba hasta mis pies, allí donde me encontraba situado sobre aquella pendiente. Al otro lado del abismo, unas pequeñas olas lamían la base del ciclopeo monolito en cuya superficie ahora podía divisar tanto inscripciones como toscas esculturas. La escritura se encontraba trazada en un sistema de jeroglíficos desconocidos para mí y diferente a cualquier otra cosa que hubiese podido estudiar en los libros. En su mayor parte consistía en símbolos acuáticos muy estilizados: peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y otros. Los diversos caracteres que allí había representaban obviamente a seres marinos desconocidos para el mundo moderno, pero cuyas formas en descomposición ya había podido observar en la llanura surgida del mar. Sin embargo, las esculturas fueron lo que más me atrajo mi atención. Visibles con claridad al otro lado del riachuelo, dado su gran tamaño, había en ellas una serie de bajorrelieves cuyos motivos habrían causado la envidia de cualquier doré. Creo que aquellas cosas intentaban representar a hombres, al menos a un cierto tipo de hombres, aunque aquellas criaturas tenían más bien la actitud de peces bajo las aguas de alguna gruta marítima, o se inclinaban como adoradores frente a algún monolítico tumulto que también parecía encontrarse bajo las aguas. De sus rostros y sus formas no me atrevo a hablar con mucho detalle, pues solo su recuerdo me produce desmayo. Eran más grotescos de lo que se pudo imaginar un Poe,
o bowler, pero infernalmente humanos en su trazado general. A pesar de sus manos y pies palmeados, sus repugnantes, gruesos y flácidos labios, sus ojos vidriosos y prominentes, y otros rasgos de un recuerdo todavía más desagradable. Algo muy curioso era que parecían haberse esculpido fuera de toda proporción con el resto de la escena, pues se veía a una de esas criaturas en el acto de matar a una ballena que se representaba solo como algo mayor que él mismo. Como comenté, especialmente me fijé en los grotescos que eran y en su singular tamaño. Pero al instante siguiente decidí que se trataba simplemente de los dioses imaginarios de alguna tribu primitiva de pescadores o navegantes. Alguna tribu cuyo último descendiente ya había desaparecido. Eras antes de que naciese el primer antepasado de los hombres de Piltdown o Neandertal. Desanimado por esta visión inesperada de un pasado más allá de toda concepción del más imprudente de los antropólogos, me quedé pensativo mientras la luna producía unos extraños reflejos en el silencioso canal que se encontraba delante. Entonces lo vi súbitamente. Su ascenso hacia la superficie solo fue precedido por una ligera agitación y de repente aquella cosa apareció a la vista sobre las oscuras aguas. Enorme, polifémica y nauseabunda, como un colosal monstruo de pesadilla, se abalanzó sobre el monolito, rodeándolo con sus gigantescos brazos escamosos, al mismo tiempo que inclinaba su cabeza repugnante y emitía sonidos modulados. Creo que fue entonces cuando enloquecí. De mi escalada delirante por la pendiente y el acantilado y de mi agitado viaje de regreso al bote embarrancado, recuerdo muy poco. Creo que pasé largo tiempo cantando y que reí en una extraña forma cuando ya no pude cantar más. Tengo recuerdos inconexos de una fuerte tormenta algún tiempo después de alcanzar el bote. Lo que sí tengo por seguro es que escuché un retumbar de truenos y otros sonidos que la naturaleza tan solo emite en sus momentos más demenciales. Cuando salí de todas aquellas sombras me encontraba en un hospital de San Francisco. Allí fui llevado por el capitán de un buque norteamericano que había recogido mi bote en mitad del océano. En mi delirio había dicho muchas cosas, pero me di cuenta de que se había prestado escasa atención a mis palabras. Mis salvadores nada sabían acerca de movimientos de tierra por el Pacífico, y no pensé que fuera necesario insistirles en algo que jamás se iban a creer. En cierta ocasión fui a visitar a un célebre etnólogo y lo acosé con preguntas extrañas acerca de la antigua leyenda filistea sobre Dagón, el dios pez. Pero al percatarme enseguida de que se trataba de un hombre convencional hasta la médula, no proseguí con mi investigación. Durante la noche, especialmente en el momento en que la luna brilla pálida y se ve deformada fantasmagóricamente, cuando vuelvo a ver aquella cosa. He probado incluso la morfina, pero la droga solo me ha facilitado un pasajero alivio y me ha atrapado entre sus garras, convirtiéndome en su indefenso esclavo. Así que tras haber completado mi relato, ahora acabaré con todo. Para información o desdeñosa diversión de mis semejantes. A menudo me pregunto si aquello no pudo ser todo una simple fantasía, una alucinación producto de la fiebre mientras yacía, presa de la insolación y el delirio, en el bote, tras mi huida del buque de guerra alemán. Sí, me hago constantemente esa pregunta, pero siempre me llega como respuesta una visión aterradoramente vívida.
No soy capaz de pensar en el profundo océano sin estremecerme ante la idea de los entes sin nombre que pueden estar arrastrándose y revolcándose en este mismo momento en su fondo cenagoso, adorando a sus antiguos ídolos de piedra y esculpiendo sus propias y detestables imágenes en obeliscos submarinos de húmedo granito. Sueño con algún día en el que tal vez se alcen sobre enormes olas, para llevarse arrastrando en sus fétidas garras los restos de una inerte humanidad fatigada por las guerras. Un día en que las tierras se hundirán y el oscuro suelo oceánico se levantará entre un pandemonio universal. El fin está muy cerca. Oigo sonidos en la puerta, como los de un inmenso cuerpo escurridizo que intentase forzarla. Nunca me encontrará. ¡Dios! ¡Esa mano! ¡La ventana! ¡La ventana! Fin del relato. Dago, de Howard Phillips